Liderazgo Comercial, episodio 1256. Hola, buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa y a un nuevo episodio de la sección EDN, Escuela para Dueños de Negocio, porque hoy es lunes. El lunes 13 de noviembre de 2023. Y los lunes estoy con mi compi, socio y amigo Pedro Valladolid. Pedro, muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, Santiago, compañero. Aquí estamos preparando. Estoy todo nervioso porque estamos ya preparando nuestro programa EDN y no sé cómo influenciar a todo el equipo, a todos nuestros escuchantes para que sepan que tienen y que deben hacerse con el programa, porque les va a aportar mucho valor. Así es, ahí lo tienen, que bueno, ya sabéis que en estos momentos está en preventa a un precio especial que sube el día 1 de diciembre, subirá el precio, que son 42 episodios vueltos a grabar. Sí que los tienes todos en los que ya hemos ido subiendo en esta sección, pero aquí están ordenaditos por 14 bloques de 3 episodios cada uno, vueltos a grabar con directo al grano, cortita y al pie, y lo tienes en Liderazgo Comercial. Entras en liderazgocomercial.com y ahí tienes la posibilidad de adquirir en preventa a un precio especial el programa EDN. 42 episodios de Escuela para Dueños de Negocio. ¿Tú crees que conseguiremos influirles y persuadirles para que lo compren? Pues fíjate, para intentar persuadir e influir, yo creo que sería algo de lo que hoy podríamos hablar, ¿no? De lo que es la comunicación persuasiva y del señor Cialdini, ¿verdad? Que además tú tienes esos cursos, además de persuabilidad, ¿no? Donde también haces mucha referencia a él. Vamos a influirles con Cialdini. Sí, porque Cialdini, no sé si es el padre, desde luego es una persona muy conocida con sus principios de influencia, 6 inicialmente y 7 ahora, porque en la última revisión del libro, hecho en el año 23, si no recuerdo mal, o 22, ahora estoy en la duda, cuando hizo la última revisión del libro, que además el libro no estaba traducido a español, y ahora ya está traducido a español, y en esa traducción ha metido un nuevo principio. Y la importancia de influir en los demás y la importancia de persuadir a los demás para lograr convencer y mover a la acción. Y desde luego Cialdini es el maestro de maestros para ello. Si no habéis leído el libro Influencia y Persuasión de Cialdini, yo os recomiendo que lo leáis. Es un libro realmente interesante, entretenido y que gusta mucho. Sí, y además fíjate la importancia de pensar que siempre queremos, cuando hablamos de negocio, cuando hablamos de empresa, cuando hablamos de organización, siempre queremos llevárnoslo todo a la lógica, a la racionalidad. Y cuando hablamos de persuasión, quizá estamos hablando más de otros resortes, ¿no? Mentales para desarrollar tus juicios y para tener un pensamiento rápido que no tienen tanto que ver con la lógica, sino con cómo funciona nuestro cerebro a la hora de decidir. Y ahí es donde mayor capacidad de influencia se tiene, más que con razonamientos lógicos. Bueno, de hecho es que el razonamiento lógico es donde menos capacidad de influencia tienes, porque además cada uno tiene su lógica, a pesar de que fuera, es como el sentido común, esto es el sentido común, del tuyo o del mío. Exacto. Porque, ¿Cuál es el sentido común que vale? Pues si no estamos de acuerdo. por supuesto, siempre es el nuestro. Porque Sí, además que es lógico. Si es que nuestro sentido común es el lógico. Dices, tío, claro. si a cada uno le parecen Claro. lógicas cosas distintas. Si tú te basas solo en la lógica, vas a tener un problema para realmente influir en los demás. ¿Qué lógica tiene que tengamos los políticos que tenemos? Por ejemplo, ninguna. Pero ahí están. Entonces, ¿dónde está la lógica? No existe. Sin embargo, ¿hay quien lo puede ver lógico? Pues no. Entonces, fíjate qué diferencia, cómo podemos pensar cada uno lo que es la lógica y lo que es el punto de vista de cada uno y defenderlo como algo además indiscutible. Entonces tendremos que entrar en otro tipo de persuasión donde abandonemos esos criterios que creemos lógicos porque no nos llevan a lugar alguno. No, y bueno, yo siempre digo, ¿no?, que influimos
persuadimos, lideramos desde lo que somos, no desde lo que decimos. Efectivamente. Entonces tiene mucha más importancia lo que somos que lo que decimos. Para liderar, para influir, para persuadir, para Ujú, vender, vendes mucho más desde lo que tú eres ujú, que desde lo que tú vendes. ujú, ujú. Que Correcto. indudablemente tiene su importancia, lógicamente. No puedo vender ruedas de camión a quien no tenga camiones. Bueno, sí, podría, pero vamos, no. Ujú, ujú. Hay alguno que vende peines a los calvos Sí, y hielo en Groenlandia, ¿no? eso es. Pero Pero bueno. realmente no puedes vender ruedas de camión a que no tenga camión, ¿no? Ujú, Y el producto tiene su importancia, pero es mucho más importante eso. Tú vendes desde lo que eres, ujú, no ujú. desde lo que vendes. Y tú influyes desde lo que eres y no desde lo que dices. Eso es. Y a pesar de que la gente piense que con la lógica podemos llegar a todo. Yo sí. En cualquier caso, fíjate, ruedas de camión, a que no te haga camión. Pues el otro día estuve en Alcañiz y bajaba, antes de ir donde el cliente, bajaba a hacer deporte a la orilla del río, ¿no? Y me encontré con que dentro de la orilla del río hay todo un paseo donde hay grandes ruedas de camión y de tractor que hacen de maceta. Y dentro hay un montón de plantas y tal. Con lo cual, fíjate cómo también buscándole otros usos, pues igual no necesitas tener un camión para tener una rueda de camión, lo cual muchas veces es adaptarte a los usos que le puedas dar. No te vale para el camión, pero te puede valer para otras cosas, te puede valer para montarte pues de estos gimnasios de CrossFit, donde vas levantando, en fin. Puedes utilizar y buscar otras formas, ¿no? de vender, pero siempre desde la emoción más que desde la razón. Sí, así es. Entonces vamos a contar los principios de persuasión o de influencia de Cialdini, ¿no? Él dice que hay unos 6 principios básicos, que repito, que luego hay un séptimo, añade un séptimo que seguramente lo hayáis escuchado muchas veces de otras personas, ¿no? Porque esto es muy utilizado. Pero vamos a contar que 6 como somos Pedro y yo. Uh -huh. Haremos caso a Cialdini, pero también vamos a contar nuestras historias y nuestra forma de ver, ¿no? Lo pasamos por nuestro filtro. Claro. Ya está. Y lo utilizamos que para eso estáis aquí, para escucharnos a nosotros, porque si no os compráis el libro de Cialdini, pero Tal no cual. nos escuchéis a nosotros. Entonces, el primer principio de Cialdini es el de reciprocidad. Uh -huh. El principio de reciprocidad nos viene a decir. Sí, empieza la necesidad que existe en las relaciones sociales de restaurar el equilibrio. Es decir, tú recibes algo, tú das algo y de alguna manera sientes la necesidad de devolverlo. Si tú le haces a alguien un favor, le generas un contacto, le generas un prospecto, le das una solución, pues de alguna manera se siente comprometido contigo y considera que de algún modo pues debe responder a ese favor que tú pues has hecho pues de una forma pues sin esperar retorno alguno, o al menos lo has hecho de una manera altruista, ¿no? Entonces, bueno, ese principio de reciprocidad que además lo oirás en muchas personas y puede parecer muy hierbas, ¿no? De que cuanto más das, más recibes, se suele cumplir habitualmente. ¿Cómo completarías el principio, Santiago? Sí, o sea, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que alguien que nos ha hecho un favor, en principio nos queda mejor y tenemos tendencia a devolver algo que nos haya hecho alguien que nos da permanentemente. Hombre, pues la persona que merece la pena está pensando cómo le puedo devolver a este otro. Es decir, tú imagínate que tienes un conocido o un cliente que te está presentando a otros posibles clientes. Pues hombre, siempre quieres poder devolverle ese favor o tienes un amigo que te abre puertas, pues siempre estás buscando devolverle ese favor. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido que alguien nos ha hecho un favor profesional cuando llega Navidad? No, pues le tienes un detalle con esa persona porque nos sentimos en deuda. Entonces, ¿qué tienes que conseguir para influir en los demás? Como dice Pedro, da, ofrece primero, no esperes a recibir. Sí, porque además luego nos llevamos muchas decepciones, ¿no? A veces, hace poco hablaba con un mentí que decía, es que luego las personas son muy ingratas y son muy aprovechadas. Digo, sí, pero el problema es que ellos ya eran así. El problema son las expectativas que tú en un momento dado te has creado de esa persona. No por eso tienes que cambiar ni ponerte una coraza. Tú sigue haciéndolo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú siembras hay semillas que caen en terreno estéril y otras caen en terreno fértil. No pretendas que todas germinen, pero tú como decía Santiago al principio, es más importante lo que eres que lo que dices. Tú sigue transmitiendo, sigue siendo, sigue aportando valor,
que lo acabas recibiendo y recibes mucho valor cuando tú regalas cosas y das cosas y aportas conocimiento y contactos, te corresponden. Y no hay tanta gente, que los hay, les hay ingratos, les hay aprovechados, pero generalmente nos gusta corresponder. Y además, fíjate en tu propia empresa, ¿no? Ese empleado que te da mucho más de lo que le correspondería, por su puesto, por su cargo, por su salario. Pues siempre tienes tendencia a tener detalles con él. Tenemos tendencia a tener detalles con las personas que nos ayudan. Es el primer principio de Cialdini. Él pone muchos ejemplos, y muy desarrollados en el libro. El segundo principio, que es el principio de coherencia. El principio de coherencia lo que nos viene a decir es que nos gusta ser coherentes con lo que hemos dicho. Es decir, si yo he dicho algo en un momento determinado, me gusta cumplir. ¿Esto cuál es la importancia que tiene? La importancia que tiene es que tienes que conseguir que la otra persona diga algo que le comprometa, porque a partir de ahí es donde vas a construir. Es decir, en la venta, por ejemplo, estamos hablando de ventas, es muy importante conseguir que tu cliente diga que le importa aquello que tú aportas diferente de la competencia. A ser posible que seas único. Si tú en la conversación, a través de preguntas indirectas, a través de esa charla que estás manteniendo con el cliente, consigues que él diga que le importa mucho la calidad del producto, ¿qué va a suceder cuando llegue la hora de, oh, es que soy muy caros? Ya, que tú antes has dicho que te importa la calidad del producto. Y claro, el producto de más calidad al menor precio, eso no existe. Entonces, con ese principio de coherencia, las personas tienden a seguir lo que han dicho. Entonces, una influencia muy importante es saber decir, saber que la otra persona diga, piense cosas que luego va a reforzar y va a cumplir. Y puede ser en ese momento, en la conversación que tienes, o sencillamente tú hablas hoy con un cliente de una cosa y dentro de 2 meses el cliente se acuerda, ¿eh? Y si no, ya se lo recordarás tú. Pero como él ha dicho que iba a hacer, oye, tú dijiste que ibas a hacer, tú dijiste que cuando sacara el producto nuevo querías probarlo. Eso es. Entonces, Pues has conseguido que lo diga. Claro. Cuando dice, oye, esto, ¿alguien más decide? No, 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 aquí decido yo, aquí mando yo. Pues luego, oye, ¿qué problema tienes? Mira, a ver, y al final, pues ya no lo tengo que consultar con tantas personas. Ya yo voy a procurar, si lo tengo que consultar como tengo que ser coherente, ya procurar influir en esas otras personas para que sea un sí, ¿no? Y que parezca que soy yo quien ha tomado la decisión. Y esto, otra vez, lo hemos explicado en la venta, pero si lo llevas a tu equipo, tú sabes que hay ciertas cosas que van a pasar. No sabes cuándo, pero sabes que hay ciertas cosas que van a suceder. Por ejemplo, en tu empresa va a haber un momento en que vais a tener que hacer horas extras o vais a tener que trabajar un sábado. No sé cuándo, pero en algún momento habrá. Es decir, si tú lo planteas y le dices a la gente, oye, cuando haya que hacer esto, sí, consigues que te digan, claro, que te lo están diciendo en frío, no lo tienen que hacer ahora. Hombre, sí, claro, aquí si hay que trabajar de más, yo voy a trabajar de más. No tengo ningún problema. Muchas veces cuando le contratas, oye, si hay que hacer que aquí el horario los viernes a la tarde no se viene a trabajar, pero si hay que venir algún viernes, ¿tienes disposición? Hombre, sí, claro que tengo disposición. Bueno, pues ese principio de coherencia, luego lo que no te puede decir, no, que no tengo disposición. Tío, que me dijiste que tenías. Tal cual. Entonces, son las cosas que te ayudan a influir en los demás y tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo también cuando nos lo aplican a nosotros, ¿eh? Tal cual. Así es. Luego tenemos uno que es, como seres sociales que somos, lo llevamos en vena, ¿no? Que es el principio de aprobación social, ¿no? Que ya es uno de los pilares, además de los que hablaba en la pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, la aprobación social es algo que necesitamos, ¿no? Tendemos a acomodarnos a la opinión mayoritaria. Y evidentemente, ¿cómo aceptamos algo? Cuando todos los demás lo aceptan. Y si todo el mundo lo acepta, pues si yo soy el que lo rechaza, puedo parecer el rarito o la rarita, ¿no? Entonces, pues nos gusta actuar como los grupos en los que nos encontramos y lograr esa aceptación de la manada, ¿no? Porque creemos que eso reduce el riesgo a equivocarnos. Entonces, muchas veces el saber que, bueno, pues que este producto, este servicio está favoreciendo a personas que tú conoces, a personas a quienes tú respetas, a quienes crees que son importantes para él,
pues le da confianza, le da credibilidad, porque dice, hombre, si estas personas trabajan con Pedro, trabajan con Santiago, para mí son importantes, ¿no? Pues evidentemente creo que debo de adquirirlo. Si ha habido ya 500 personas que han hecho la precompra del curso de EDN, pues no pueden estar equivocados, ¿no? Entonces, eso ayuda a esa aceptación social. Sí, sí, y todo esto, pues aquí tenemos ahora las reseñas de compras de productos en Google o en Amazon, ¿no? Pues eso al final es aprobación social. Tú imagínate, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú vas a una ciudad que no conoces a pasar el fin de semana con tu pareja, vas y tienes 2 restaurantes. Uno lleno y otro vacío. ¿En cuál cenas? En el lleno. Y en el lleno tienes que hacer cola y en el otro no. ¿De qué pasa aquí? Pues no lo sé, pero algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Claro, y hoy en día tenemos TripAdvisor o The Fork para mirarlo, ¿no? Pero cuando no teníamos, ¿no? ¿Qué hacías? Bueno, pues ese es el funcionamiento de aprobación social. Es decir, lo que te dice Cialdini es consigue que las personas quieran tu producto porque muchos lo consumen. Parece Sí, sí. simple, pero es muy potente, ¿eh? Pero es así. Además, eso lo hemos vivido los que ya tenemos años, lo hemos vivido desde pequeñitos, cuando salíamos de viaje en la familia y veías un sitio lleno de camiones y decías, ahí se tiene que comer bien, porque están todos los camioneros, ¿no? Y entonces, directamente ni te lo planteabas y parabas. Cuando realmente donde se come bien no es donde hay camiones, es donde hay Mercedes, BMWs y Jaguar, ¿no? Pero bueno, lo saque más caro, eso sí. Pero ahí es donde se come bien, ¿eh? Con los aviones era más económico. Sí, sí, pero daba, claro, al final dicen los camioneros que están todo el día en la carretera, pues si paran aquí será por algo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un principio de aceptación social que cada día lo estamos practicando, a veces hasta inconscientemente, pero ahí está. Otro principio muy importante es el principio de simpatía. Preferimos tratar con las personas que nos caen bien. ¿Tú con quién prefieres tratar, Pedro? ¿Con quien te cae bien o con quien no te cae tan bien? Pues a mí si no me cae bien, es que directamente no pacto, es que ni hablo con él, ¿eh? Nada más que lo justo y necesario, pues de una cordialidad razonable, ¿no? Para ser educado y ya está. Pero evidentemente pero nos gusta no solo la gente que nos cae bien, o sea, y la gente con buena actitud, la gente con buen humor, la gente que sabe, que tiene chispa. Entonces toda esa parte en la que dices, oye, hay una corriente de simpatía con esa persona, pues me ayuda a entenderme mejor. Y esa corriente de simpatía no significa que seas el más gracioso ni el más chisposo, sino que haya esa unión esa corriente de confianza entre las dos personas. Y Cialdini, concretamente, nos habla de 3 aspectos, hay más, pero bueno, nos habla de 3 aspectos para caer bien a las personas, ¿no? El primero es la belleza. Es decir, las personas más bellas caen mejor al resto. ¿Por qué? Bueno, pues a mí no, ya. Lo tenemos jodido tú y yo. Ya, pero mira. Ya empezamos mal, ¿eh? Pero además hay muchos estudios, Cialdini cuenta bastantes en el libro, muchos estudios que demuestran que los vendedores más altos venden más que los más bajos. No marca sol, no un tío de 2,20. No, pero alguien de 1,85 vende más que alguien de 1,70. Resulta más atractivo, pero a hombres y a mujeres. Las mujeres más impactantes venden más que las menos impactantes. No, a mí eso no me influye. Bueno, ya, eso piensas tú. Pero ya te digo yo que a tu cerebro sí le influye, además muchas veces es inconsciente. Es decir, él dice, Cialdini dice, bueno, pues oye, sácate el partido que puedas, tío. Y por eso en los anuncios de Colonia ponen a un hombre con sobrepeso comiendo hamburguesas, ¿no? En lugar de un cachas, ¿no? O sea, claro. Es así, porque vende más lo otro. En primer lugar es eso. Oye, intenta resultar atractivo físicamente, de la forma que sea. Hay veces que es imposible. Oye, pues es imposible, no tendrás eso. Lo segundo que él dice es la Siempre nos semejanza. quedará Lourdes. Siempre queda Lourdes. Ya está. Lo segundo que tienes es la semejanza. Procura parecerte a la otra persona. Nos caen mejor las personas que se parecen a nosotros. Nos caen mejor las personas que son de nuestro mismo equipo de fútbol que del contrario. Nos caen mejor las personas que votan a nuestro partido político que al contrario. Y además, fijaros, os voy a poner otro ejemplo. Nos caen mucho mejor las personas que han nacido el mismo día que nosotros que otros. ¿Sí? Curioso. ¿Por qué? Porque eso está en nuestros genes, todo eso lo explica Cialdini y lo explica muy bien la psicología, cómo necesitamos
sentirnos parecidos a otros porque el que no era de como nosotros era enemigo. Hoy en día Mm, ya no es así, pero sigue estando en nuestros genes. Y el tercer punto que dice Cialdini que tenemos que trabajar son elogios y halagos. ujú. A todo el mundo nos gusta recibir elogios y halagos. Ya aquel que me elogia y me halaga y me dice lo guapo, lo bueno y lo inteligente que soy, me cae mejor que el que me dice eres un pazguato. Exacto. ¿Qué ocurre? A ver, esta parte hay que medirla, ¿no? Es decir, porque si se nota el peloteo, ya no es lo mismo. Ahora, si tú ayudas y tienes una palabra amable, un halago, oye, pues tú que eres el que mejor sabe hacer estas cosas, o tú que eres una persona constante o que te fijas bien en los detalles, ¿qué te parece? Sí, pues a partir de ahí, esa persona, además de por ese, de por ese principio de querer demostrar que puede y que tú has confiado en él. Es decir, la forma de elogiar y halagar no es solamente estar haciendo la pelota, ¿no? De hecho, nuestros políticos demagogos lo hacen mucho y dicen a la gente lo que quiere oír, aunque no sea lo que necesita, pero qué bien queda, ¿no? Con esas proclamas y tal. Y después hay que pagarlas, pero no pasa nada, pero ya nos han dicho que buenos son. Pues eso es una forma también de elogiar y de halagar, decir a las personas lo que les gustaría oír, aunque no sea lo que necesitan. ¿Es bueno? Evidentemente no. Estamos hablando de principios de persuasión. El cómo cada uno los utilice ya está en su manera de transmitirlo, ¿vale? Sí. Pero no, pero al final lo que viene a decir Cialdini es, coño, siendo amable y Ujú, elogiando, cuando te toca elogiar, vas a caer mejor. Y si caes mejor, tienes más capacidad de influencia. ujú, ujú. Siguiente Así es. principio, Pedro. Pues el siguiente principio es un principio muy importante, que es el de autoridad. Dice, ¿y autoridad significa que soy el que más manda? No, no, no. Es que las personas te perciben, no que tú lo eres, te perciben como una autoridad en la materia, como alguien que eres el que sabe, como alguien que es el que tiene la experiencia, el conocimiento. Entonces, te aporta, te da ese derecho a opinar, te escucha y son de los que, bueno, su opinión cuenta. Entonces, cuando tú has ganado esa autoridad en tu mercado, con tu equipo, sabiendo que eres la persona a quien pueden recurrir y que le vas a saber dar solución, orientación, ayuda, evidentemente ese principio es fundamental a la hora de persuadir. Pero claro, pico y pala, hay que ganárselo, ¿eh? Hay que ganarse la autoridad y, bueno, si tú te has ganado la autoridad de tus colaboradores, de tus clientes, bueno, te van a hacer caso. Porque tú imagínate una casualidad. Tú te has comprado un 4x4 y vas por el campo y te quedas tirado. De ahí no sales, macho. Tienes que vadear algo y no puedes pasar. ¿A quién le haces caso? ¿A lo que te diga Carlos Sainz padre o tu cuñado? Al cuñado siempre. Claro, y todo es lo mismo. ¿A quién le haces caso? ¿A un experto o al listillo de tu cuñado? Claro. El que sabe de todo. Pues bueno, Sí, sí. habitualmente hacemos caso al experto. Entonces tienes que convertirte en un experto en determinadas materias porque te va a dar esa autoridad. Y cuando tú digas algo, el resto no se lo van a plantear, lo van a dar por bueno. Entonces, este es Correcto. uno de los principios muy importantes. Y el otro principio, claro, de persuasión es la escasez. O sea, queremos lo que es escaso. Sí. Cuando vamos a una caja de bombones, de estos que se repiten. No. Cuando hay 4 de cada, pero de uno solo hay uno. ¿Cuál quieres? Ujú. Del que solo queda uno. Que solo queda uno. Porque además aquí se unen dos cosas. Primero, escasez y segundo, aprobación social. Es decir, si el resto han comido ya, te tiene que estar bueno. Exacto. Pero además es que siempre queremos lo escaso. Entonces tenemos que procurar nosotros mismos ser escasos. Es decir, si Ujú. somos escasos nosotros, nuestro producto, pues lo van a desear más las otras personas y vamos a influir más porque hay escasez. Y es lo que nos va contando Cialdini de, Ujú. de estos principios de influencia que Ujú. son esenciales a la hora de llevar un No. negocio, a la hora de liderar, a la hora de vender. Ujú. Y hay un principio Puede haber, adicional.
pero Sí. antes de pasar al séptimo, el principio de escasez, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque puede haber algún escuchante que diga, a ver, tío, que yo no necesito vender, ¿cómo voy a decir que tengo escasez? Bien, lo que ocurre es que quizá esa escasez la debemos demostrar en nuestra forma de ofrecer el producto, en nuestra forma de no querer llegar a todo el mundo de cualquier manera, de querer vender a cualquier precio y como sea. Entonces, de hacernos valer y hacer valer que lo que estamos ofreciendo, que lo que tenemos tiene un valor, que nuestro tiempo no nos lo pueden quitar así como así, que últimamente las personas, pues te llamo y dejas todo y estás a mi disposición y ya está. Y si no, perdón, vamos a programarnos, vamos a trabajar para poder atenderte en condiciones. En fin, hay muchas maneras de generar escasez. Porque a veces hablas de escasez, nos quedamos en la superficie y no ahondamos en que ese principio de escasez lo podemos utilizar muy bien. Y Cialdini introdujo un séptimo, que ya había hablado de él en Influencia, que le llama el principio de unidad, o tribu, lo podemos traducir por tribu. Es decir, nos dejamos influir por aquellos que son como nosotros. Necesitamos ese sentimiento de unidad y que yo me identifique con esa persona. Pone muchos ejemplos. Os voy a contar uno en el libro. No sé si fue el año 2007, pero me puedo equivocar en el año. Unos afganos, terroristas afganos, secuestraron a un grupo de cooperantes de una ONG religiosa surcoreana en Afganistán. Y había 21 personas que secuestraron y los secuestradores, para demostrar que iban en serio, inmediatamente mataron a 2 de ellas. Y dijeron que iban en serio. Entonces, claro, se puso al mando de las negociaciones o al frente de las negociaciones un experto, el mayor experto que tenían los surcoreanos en aquella tarea. Y aquello no fue nada bien y, de hecho, los secuestradores mataron a otras 2 personas. Entonces, claro, cuestión de crisis, a ver qué sucede, hay que quitar, hay que poner a otro. Y había varios candidatos para poner. Y había varios candidatos con mucha experiencia negociando en ese tipo de situaciones, y había uno que no tenía apenas experiencia, pero hablaba pastún, que Ajá, pastún era el idioma de los secuestradores. correcto. Y había, pero ¿cómo le vamos a poner a este que no sabe negociar, ¿no? Y no sabe negociar, no tiene experiencia en estas cosas? Pero bueno, el responsable de aquello decidió que ponía al del pastún. No, pues el del pastún, el que hablaba pastún, claro, imaginaos, un surcoreano, ya sabéis cómo son los surcoreanos, se puso a hablar con los secuestradores y además consiguieron que le vieran. Claro, era un surcoreano con rasgos de surcoreano hablando en su idioma. Bueno, desencalló aquello en muy pocas horas. Correcto. No sería por eso. Bueno, pues Pues esto igual no, nos dice pero qué Cialdini. pinta. Ese efecto tribu, el que alguien que habla en mi idioma y encima no es de mi idioma y además tiene unos rasgos físicos claramente diferenciadores, te sientes mucho más cercano que alguien que no lo habla. Pero bueno, Correcto. tienes que intentar ser de la tribu, de ese principio de unidad con las personas a las que quieras influir. Y eso lo haces añadiendo los otros 6 principios anteriores. Al final dijéramos que es el que lo resume y dice, claro, tienes que tener los 6 principios que, si te parece, los repasamos, Sí, pero... vamos con ellos. Venga, vale. El primero de todos ellos es el principio de reciprocidad. Es decir, oye, sé generoso porque van a querer, te va a permitir influir en los demás. Correcto. El segundo es el de coherencia. El de coherencia. Es decir, si yo ya he aceptado y he dicho y me he comprometido con algo, luego no puedo decir lo contrario y que no estaba de acuerdo con ello. El tercero sería el de aprobación social. Al final, si todo el mundo elige algo, como decía Pedro, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? El cuarto es el principio de simpatía. Evidentemente estamos mucho más cómodos con personas que nos caen bien, que nos resultan agradables, que nos resultan atractivas, que se parecen a nosotros y que además, pues hombre, valoran cosas que hacemos, nos elogian de algún modo. No olvidemos, muy importante, el principio de autoridad. El principio de autoridad, ¿a quién no haces caso? A un experto, a tu cuñado. Y el siguiente era el de escasez.
El de escasez. A ver, si queda poco, si hay poco de algo, tiene que ser porque es bueno y porque además puedo perder una gran oportunidad si no intento aprovecharla. Entonces ese principio de escasez ayuda a provocar decisiones. Y el séptimo, hemos dicho que era el principio de unidad o tribu. Es decir, intenta parecerte lo más posible a la persona con la que estás interactuando. Y estos son los principios de Cialdini, que esperamos que los podáis aplicar en vuestro día a día, y si no, leer el libro, que merece mucho la pena. Y si quieren que trabajemos con estos principios, ¿cómo nos localizan, Pedro? Pues algunos ya se lo saben, pero vamos a decirlo: santiago@santiagotorre.com y pedro@pedrovalladolid.com. Estaremos encantados de ayudarte a practicarlos con tu equipo y en tu discurso de ventas para aplicarlos con tus clientes y poder mejorar tus resultados. Pues sin mucho más, recordaros que en liderazgocomercial.com podéis adquirir el programa, el audio curso en preventa EDN, Escuela para Dueños de Negocio. 42 episodios ordenaditos, 14 bloques para ayudarte a poner en marcha y desarrollar tu negocio. Que el día 1 sube. El día 1 sube, el 1 de diciembre. Así que sin mucho más, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes.